Se produce esta reunión, que es una reunión maratónica, más de 9 horas, Francisco, y esta servidora también, igual que tú, Francisco, siguiéndola por Twitter, porque casi que se volvió una novela y ya explicaremos por qué. Se produce un comunicado con una serie digamos, plazos y cantidad de crudo que van a retirar. Son 10 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo de 2020. Exactamente cómo va a operar ese recorte. Sí, es importante acotar que ese recorte es con respecto a unas producciones de referencia, no es lo que diga cada país que produce. Y esa producción de referencia está basada en lo que la OPEP tenía como datos de producción a finales del año 2018, excepto para el caso de Arabia Saudita y Rusia, que decidieron poner 11 millones de barriles como producción. Y entonces todos tienen que recortar para sumar los 10 millones de barriles entre los países tanto OPEP como los países no OPEP que participan en el acuerdo. Todos tienen que recortar alrededor de 23% su producción con respecto a esa producción de referencia por 2 meses, o sea, el mes de mayo y el mes de junio. Y luego, a partir de julio, pasaría la reducción a ser de alrededor de 18%, que serían 8 millones de barriles de reducción con respecto a esa producción de referencia. Entonces, ¿cuánto ayuda al mercado después de esos más escenario terrible que das de hasta 30 millones de barriles, Francisco? Bueno, por supuesto es mucho mejor que lo que estábamos, Que pospone nada. al menos por un tiempo el tema porque el gran susto del mercado era, se están llenando ya todos los tanqueros, todos los inventarios que hay en todas partes del mundo. Dependiendo de la estimación, había gente que decía que a finales de abril o a principios de mayo o a mediados de mayo, a estos niveles de producción se iba a llenar todos los inventarios y entonces empieza a tener que literalmente o cerrarse una cantidad de pozos, pero que la cantidad que hay que cerrar es difícil que ocurra, o empiezan a literalmente tener que regalar la producción los países porque no hay dónde ponerla, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario más catastrófico con esto quizás se evita, es una señal para el mercado, pero todavía hay una situación muy delicada porque ciertamente lo que estamos viendo hoy en términos de reducción de demanda, a menos que relativamente rápido con la apertura de la economía en China y si en los otros países empieza ya a reactivarse la economía, digamos, en un par de meses, quizás entonces no es tan dramático, pero por ahora no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué nivel de precios nos garantiza entonces este recorte? Mira, es difícil de saber. Yo creo que la subida de precios que había ocurrido en la semana después de que el presidente Trump había dicho que estaba presionando a Rusia y a Arabia Saudita para llegar a un acuerdo, esos precios ya más o menos incorporaban que iba a haber un acuerdo de más o menos esta magnitud. Entonces es difícil saber cómo va a responder el mercado. Yo creo que va a depender mucho, por supuesto. Ahora vamos a hablar, pero todavía el acuerdo no está completamente finalizado. Eso sería una catástrofe si no termina de ocurrir, porque eso sí, el mercado tenía ya incorporado un poco la idea de que algún acuerdo iba a haber. Entonces, bueno, dependiendo de eso, puede ser los precios que más o menos vimos o algo un poquito más arriba de allí. Me meto en México primero, porque en el comunicado está mencionado en su punto 3 México. Este acuerdo es condicionado al consentimiento de México, incluyendo el ajuste voluntario en lo que serían los cuadros que ellos presentan, supongo yo que de todo lo que toca la producción. Se creó una novela en Twitter, así te la voy a describir, porque los propios periodistas y analistas que siguieron esta reunión decían que se paró la secretaria de Energía de la teleconferencia y se fue, le estaban pidiendo 400,000 como recorte de producción, México solo pudo dar 100,000. Esta mañana el presidente López Obrador dice, no pasa nada, el presidente Trump y yo hablamos, le expliqué que yo no puedo cortar tanto y entonces dijo el presidente Trump que va a compensar lo que yo no recorte, lo va a recortar Estados Unidos. Ahora, dos preguntas. ¿No se entendió quizá que produciendo menos, de todas maneras, si sube el precio, México se beneficia? Y la segunda, ¿cuánto de real en la práctica ves esto que ha dicho el presidente? Sí, como dice, fue una historia insólita porque estas cosas normalmente se prenegocian bastante. Entonces, si México participaba en la conversación, es bien notable que solamente estuviera dispuesto a ofrecer lo que ofreció, que es básicamente nada, porque si tú te pones a ver en detalle
con respecto a la producción de referencia. Lo que se esperaba que la producción de México iba a reducirse este año es más o menos el nivel que está ofreciendo el presidente López Obrador. Y además la manera como la secretaria de Energía, Rocío Nale, básicamente se paró para consultar con su presidente y no volvió a aparecer en la reunión, realmente es algo muy inusual en este tipo de acuerdos y es particularmente notable dada la historia de que México fue uno de los artífices del acuerdo OPEP Plus, digamos, que hubo en el año 98. O sea que esta vez México es como el que estaba saboteando de alguna forma el acuerdo, ¿no? Entonces, el comunicado de la OPEP dice muy explícitamente, este acuerdo que hemos llegado con todos los detalles que hablamos antes, está condicionado a que México acepte su recorte dentro del acuerdo, que son 400,000 barriles diarios en mayo y junio. El presidente López Obrador esta mañana dice que él no va a cortar sino lo que él ofreció, 100, y está esta historia de que el presidente Trump le ofreció recortar, que yo no estoy seguro que en la OPEP les parezca eso aceptable porque recortar con respecto a qué, si todavía Estados Unidos no se había comprometido a nada concreto y en Estados Unidos hay todo un tema de cómo se hace el cumplimiento, se exige el cumplimiento de esa reducción dado que son productores privados. Entonces, es una situación bien extraña y como tú dices, hoy está la reunión del G20 en el que está México, en el que está Estados Unidos y que este año, por casualidades de la historia, lo preside nada menos que Arabia Saudita. Entonces, la reunión del G20 se ha transformado muy inusualmente en una reunión que buena parte va a ser para discutir esta situación, para discutir cómo se hace con México y cómo logran terminar este acuerdo. Yo creo que lo más probable es que haya una presión adicional para que México recorte más que los 100,000 barriles, pero esperemos a ver. Yo creo que lo que se llegó ayer es muy notable, 10 millones de barriles entre todos estos países es algo inédito en la historia, pero esta es una situación tremendamente inédita, entonces no sabemos si será suficiente. Sobre el resto de países de América Latina, tú sabes la presión que le ha puesto este desplome también a las finanzas públicas de Ecuador, que depende tanto de la venta de petróleo, y de tu país, de Venezuela. ¿Qué tipo de alivio, qué tipo de beneficio estás viendo para lo que toca esas ventas de petróleo al mercado? Sí, bueno, fíjate, Venezuela está excluida del acuerdo Libia, Venezuela e Irán porque están o ya sea sujetos de sanciones o en el caso de Libia, bueno, en una situación de prácticamente continua guerra civil, están exceptuados del acuerdo. En esos tres países la producción está restringida por otras razones. En el caso de Venezuela está Sí. cayendo por una combinación de falta de inversión y sanciones. En el caso de Ecuador se acaba de dar una coyuntura que complica todavía más la cosa, que es que tuvieron tuvieron una rotura del oleoducto más importante del Ecuador y entonces ellos están en este momento con una reducción mayor a las que le está pidiendo la OPEP, porque ellos sí son parte de la OPEP y sí le están pidiendo una reducción, pero en este momento tienen un recorte obligado, digamos, forzado, mayor que eso. Para Ecuador esta es una situación dificilísima porque es un país que depende del petróleo, pero que está en medio de un programa con el Fondo Monetario, que es un país dolarizado, que no tiene la capacidad de otros países, digamos, de devaluar su moneda para tratar de manejar la crisis. O sea que ciertamente para Ecuador esto es esencial que suba el precio del petróleo y lo malo es que ahora no se van a poder beneficiar, al menos en el cortísimo plazo, por este problema del oleoducto. Para cerrar, Francisco Monaldi, así como todos tenemos que poner y quedarnos en casa para que se rompan las cadenas de contagio y los gobiernos tienen que poner para también sacrificarse y atender, pues mantener o poner en coma, digamos, inducido al sector económico y que no colapsen más empleos ni se destruyan más empleos o empresas. em, ¿Cómo tienen que revisar los gobiernos de América Latina sus planes de inversión? ¿Cuánto va a ser negocio o no va a ser negocio? ¿Qué tipo de operaciones relacionadas con el petróleo, desde una refinería en Tabasco como Dos Bocas hasta Presal, etcétera, mirando hacia adelante? Sí, bueno, ya hay un montón de anuncios de empresas privadas de que van a recortar sus inversiones en América Latina de manera muy significativa en la industria petrolera. Falta ver algunas de las empresas estatales. Petrobras ha anunciado algunos recortes. El caso más notable es México, que no solamente no ha anunciado ningún recorte,
sino que planea seguir con aumentos de producción, excepto por este anuncio de los 100.000, y además tiene el proceso de inversión en una refinería gigantesca que obviamente no es un buen momento para hacerlo cuando Pemex perdió 18.000 millones de dólares el año pasado y este año va a perder mucho más que eso, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy extraña la que está ocurriendo en México. Para toda la región esto va a ser muy difícil, para la industria petrolera en toda la región esto va a ser un golpe duro. Tenemos algunos países como Colombia que son productores de relativamente alto costo. Tenemos que en Brasil, si bien la producción que ya están dando va a seguir, excepto por una pequeña reducción que ya ocurrió, pero los nuevos proyectos en Brasil que tenían tanta expectativa van a retrasarse, y en Argentina, Vaca Muerta, lamentablemente por ahora está muerta. Pues así cerramos y ese es el panorama. Lo trajo el COVID y lo exacerbaron los productores, Rusia y Arabia Saudita en su desacuerdo. Vamos a ver cómo avanza.